Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Buenas, buenas tardes. Buenas tardes. buenas tardes, ¿Cómo es? cómo, cómo estás, Celsa? Muy bien, Rafael. ¿Tú cómo estás? Muy bien, Gracias a Dios. qué bueno. Bueno, bienvenidos a los que estamos presentes el día de hoy. Eh, Estaba esperando que se unieran aún más porque estaban inscritos varias personas, pero bueno, por honor al tiempo, ¿verdad? Igual vamos a ir comenzando y les voy a explicar un poquitico en qué consiste lo que vamos a hacer en estos 3 días de formación, ¿no? La idea es adentrarnos un poquito en el tema de la utilización de la herramienta de Quizzes, ¿verdad? Junto con todas las prestaciones que esta tiene, dependiendo obviamente del tipo de cuenta que tengamos. La mayoría de nosotros comenzamos pues como con cuenta básica, ¿verdad? Que es lo normal. Y parte de esta formación pues le va a permitir a ustedes tener un certificado y una parte de una cuenta súper de prueba con la finalidad de que puedan también probar estas prestaciones adicionales que tienen las cuentas súper, ¿no? Bueno, no es para nosotros raro saber que por la pandemia pues nos hemos adentrado en el tema de utilizar muchísimo más las herramientas tecnológicas. Y obviamente una de las herramientas pues que tiene esa facilidad primero de introducir ciertos elementos de gamificación dentro del aula, también nos ayuda a evaluar y también tiene una opción, por ejemplo, de poder hacer como una especie, algunos, bueno, en la mayoría de la vieja escuela utilizábamos PowerPoint, ¿verdad? Y en Quizzes también pudiésemos hacer algo, hay una versión que se llama de lección, entonces pudiésemos hacer láminas, importarlas de otros lugares, colocarlas y en medio de esas presentaciones pues también ir colocando preguntas y así vamos haciendo que los estudiantes pues nos vayan prestando atención, ¿no? Tengan un poquitico más de atención al respecto. Entonces, vamos a comenzar el día de hoy les voy a compartir un enlace, ¿verdad? De la herramienta de uno de los quizzes con los que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, y con él vamos a arrancar, ¿no? Entonces, ya les comparto el enlace. Tenemos. Bien, vamos a compartir la pantalla para que todos. Yo tengo ya la sesión abierta, de todas maneras, hoy va a ser la primera sesión va a ser de introducción, ¿verdad? Vamos a comenzar desde cero porque la idea también es que ustedes se vuelvan multiplicadores de la información. También es importante que sepan que para la adquisición del certificado, ¿verdad? Que es totalmente gratuito, después de las 3 sesiones, yo les voy a compartir a ustedes un enlace que los va a llevar a la evaluación que va a ser utilizando la misma herramienta Quizzes, que les va a llevar a un cuestionario y van a tener como máximo 5 oportunidades de realizarlo. Deben tener una calificación de al menos de 70, ¿verdad? Para poder aprobar y automáticamente el quiz a ustedes obtener del 70 hasta el, el 100%, pues les va a dar la opción de poder descargar el, el certificado, ¿no? Y ahí eso lo hablaremos en la última sesión de qué es lo que hay que llenar, porque ahí les piden el nombre del entrenador, qué días fueron los entrenamientos, etcétera, para poder acceder al certificado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a compartirles lo que les iba a decir, la pantalla para comenzar con el que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, aquí estamos en la sesión de quizzes, creo que todos están viendo la pantalla, me dicen cualquier cosa, ¿sí? Bien,
Bien, perfecto. Bueno, aquí observamos, vamos a ver, ¿verdad? Nosotros vamos aquí tenemos uno de los cuestionarios que vamos a utilizar. Bueno, vamos a hacer como un inicio en vivo. Vamos a programar la sesión en vivo y para que vayamos conociendo, pues aquí tenemos ciertos ajustes que luego vamos a ir profundizando, ¿no? A lo largo de estos 3 días, cómo lo vamos haciendo. Entonces aquí tenemos la presentación, ¿verdad? Tiene 31 diapositivas porque esto es tipo lección, ¿verdad? Aquí tenemos mostrar las diapositivas en los dispositivos de los participantes. Eh, Esto lo podemos hacer, por ejemplo, si tenemos una clase presencial y lo tenemos proyectado, ¿verdad? La idea es que puede ser que solo queramos que las preguntas los estudiantes la tengan, que solo aparezca en su pantalla la pregunta cuando cada quien vaya a participar, pero mientras nosotros hacemos las explicaciones, pues estén pendientes de nuestra pantalla, ¿no? Así evitamos ciertos distractores. Entonces, ahí podemos activar o no las diapositivas en los dispositivos de los participantes, ¿no? Aquí tenemos una opción que se llama fábrica de nombres, que quizás es cuando estamos haciendo para no tener ciertas presiones a la hora de que los chicos se sientan evaluados o no, pues esa es una opción que nos permite eh, que los estudiantes se les asignen nombres de forma aleatoria. Ahora, si nosotros tenemos cierta formalidad, queremos que la participación de clase es evaluada, es parte de la nota formativa, pues no la activamos, sino que lo dejamos así para que los estudiantes entren con su nombre y su apellido. Pues tenemos el tiempo, ¿verdad? Aquí los estudiantes van a tener una cuenta regresiva o tenemos dos formas, ¿verdad? Que es el test timer o el cronómetro predeterminado, o si lo queremos desactivar. Como estamos haciendo que la clase sea dinámica, pues dejamos el cronómetro predeterminado. Aquí tenemos revolver las preguntas y tenemos esta opción aquí que dice de reproducir música. Bueno, va a depender mucho de nuestros grupos. A veces la música es cierto distractor. Lo podemos desactivar o no, ¿no? Dependiendo. Ahí también hay estudiantes que puede ser que el ruido les distraiga mucho, entonces lo podemos o activar o no. Entonces, bueno, vamos a entrar allí. A medida que vayamos haciendo la presentación, si tienen alguna pregunta, alguna duda, no me pueden interrumpir, ¿verdad? Utilizamos la manito, la alzamos y sin problema, pues allí contestamos, ¿verdad? Bien. Está cargando, vamos a esperar que aparezca el código. Muy bien. Aquí tenemos, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos es, por supuesto, puede ser que todos entren a la dirección y copien el código o aquí dice compartir mediante, ¿no? Aquí tenemos varias opciones para compartir dependiendo si nuestras clases están, si tenemos clases asociadas a Classroom, a plataformas como Canvas, ¿verdad? Como es Ecology y tenemos aquí para compartir. Entonces copiamos el enlace, yo les voy a copiar el enlace en el chat y vamos a ir entrando todos con su nombre y su apellido para ir participando, ¿no? La idea es también vivir la experiencia para que nosotros vayamos teniendo la vivencia pues, de esta actividad. Aquí donde está este icono nos va a ir diciendo quiénes van entrando de nuestros estudiantes, ¿verdad? ¿Cuántos estudiantes? Hasta el momento ninguno se ha conectado. Nos da la opción aquí de la música y también aquí de colocarlo a pantalla completa. Entonces, ahí les compartí a ustedes el enlace para que se vayan conectando. Ahí tenemos a Wilfredo, a César. Bien, Gonzalo. No somos muchos en la sesión, ¿verdad? Así que podemos conectarnos todos. Muy bien, Samuel.
Los demás, muy bien. Tenemos a Celsa. Angélica se va a conectar. Rubén. ¿Nadie más? Angélica, muy bien. Bueno, mientras se terminan de conectar, observen que cuando indicamos, señalamos uno de los nombres, ¿verdad? Puede ser que queramos que se oculte el nombre, ¿verdad? O ocultamos ese participante o eliminarlo, ¿verdad? Puede ser quizás, ¿verdad? Que en este caso necesitamos que entre con el nombre y el apellido. Bueno, tenemos quizás algún estudiante que entra con otra identificación, bueno, podemos hacer que se elimine o en este caso también ocultarlo para que no aparezca en los registros, ¿no? Bien, luego de que tenemos conectado y verificamos que todos los estudiantes estén allí, pues le vamos a dar iniciar, ¿no? Como esta es una lección, ¿verdad? Tipo así como un PowerPoint de forma interactiva, pues vamos a tener allí como la presentación, ¿no? Entonces vamos a ponerlo a pantalla completa. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Y tenemos la primera actividad. Vamos a observar aquí varios quizzes, varios iconos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, en el caso de que todavía no haya aparecido la primera pregunta, ¿verdad? Podemos proyectar nuevamente el código para entrar y de esa manera el estudiante puede ingresar, ¿verdad? Puede ser que ya hayamos comenzado el quiz y por problemas de conectividad o algún inconveniente se conecten después, pues la persona o el estudiante que se vaya a conectar allí va a entrar justamente donde comienza la actividad, ¿no? Tenemos esta opción que es de la pizarra, es una pizarra en vivo. Si yo le doy allí, pues, ¿verdad? Se va a activar la pizarra en vivo y yo voy a tener la posibilidad, ¿verdad? Que mientras estoy explicando pueda resaltar, ¿verdad? Puedo rayar, etcétera. También le puedo, aquí arriba dice permitir a los participantes que dibujen, le puedo dar el permiso a los estudiantes para que pues participen allí, si es que necesito que escriban o hagan alguna actividad, ¿no? Bien. Entonces, bueno, ahí le damos fin y se termina la pantalla. Puede ser que en una lámina en particular nosotros queramos pues que la persona allí esté, ¿no? Muy buenas tardes, Mar, bienvenida. Aquí nos dice cuántos estudiantes están conectados, ¿verdad? Aquí nos dice el número de diapositivas, la música, y aquí tenemos ciertos ajustes como la pantalla, ocultar el control, ¿verdad? O terminar la sesión. Aquí tenemos para ir pasando las diapositivas y la actividad. Y aquí tenemos una que es como la ruleta, ¿verdad? Por ejemplo, quizás estamos en una actividad particular y estamos haciendo una de las preguntas, una encuesta o algo, y queremos saber qué contestó alguien o qué opina alguien sobre un tema. Y bueno, para evitar quizás que siempre nombremos a los mismos o algo así, o hacerlo más al azar, un poco más dinámico, ¿verdad? A veces los chicos se emocionan dependiendo de la edad, a ver si caen o no caen, ¿verdad? Entonces ahí nos aparece la persona, ¿no? Le decimos, bueno, Gonzalo, y ahí Gonzalo nos contestará, ¿verdad? Aquí podemos hacer girar otra vez si queremos escuchar a otra persona o volvemos a la lección. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿No? Ok, ok, perfecto. Entonces vamos a continuar. Entonces vamos a comenzar. Ahí dice quiz, ¿verdad? Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Ahí va a aparecer una pregunta, ¿verdad? Y pregunta de dónde vienes. Puede ser ciudad, país. Y ustedes contestan allí y vamos a ir viendo lo que contestan cada uno de ustedes. Bien, tenemos El Salvador, Bogotá, Colombia, Medellín, Ecuador, Quito, Guayaquil, Venezuela, muy bien. Tigre, muy bien. Como observamos, bueno, aquí el timer va a ir corriendo, ¿verdad? Vamos a poder tener la oportunidad aquí. Bueno, ahí contestaron los 7, ¿verdad? Cuando todos contestan, automáticamente se cierra la pregunta automáticamente, ¿verdad? No termina
y nos muestra. Aquí tenemos varias opciones, por ejemplo, aquí nos va diciendo quiénes contestaron las 7, aquí podemos ver la vista completa de la pregunta, aquí tenemos, por ejemplo, la vista de la respuesta y aquí tenemos la vista por participante, ¿no? Entonces ahí vemos las respuestas, este es de tipo abierto y como una encuesta y vamos a ir viendo y visualizando las respuestas. Bien, entonces bienvenidos a todos de diferentes puntos de América Latina, ¿verdad? Tenemos aquí entonces de Bogotá, de El Salvador, de Colombia, de Ecuador, bueno, yo también estoy en Ecuador, en Guayaquil, de Venezuela y tenemos también de Quito. Bienvenidos a todos. Muy bien. Vamos a la siguiente. Si observan este tipo de quizzes que estamos haciendo, pues nos puede servir también para conocer a nuestros estudiantes, hacer una dinámica introductoria. Aquí nos están preguntando, ¿soy profesor o profesora en? Aquí dice jardín de infancia, elemental, escuela intermedia, escuela secundaria, universidad. Y como vamos observando, es como una encuesta y vamos a ir viendo unas barras, ¿verdad? A medida que van contestando las personas. Ya 7 personas han contestado. El cronómetro continúa. Si en algún caso vemos que hay una actividad que es un poco más compleja, le podemos desactivar el cronómetro. Así es, si vemos que es necesario. Y de allí finalizamos la pregunta, ¿no? Aquí todavía queda una persona. Si vemos la vista de participantes, observamos que los que ya han contestado aparecen en color vivo. Esto que aparece así opaco, que es en el caso de Rubén, pues nos indican los estudiantes que no han contestado todavía la pregunta, ¿verdad? Ahí observamos, tenemos personas que trabajan en la universidad, otros en escuela secundaria y otros en escuela intermedia. Muy bien. Ahí finalizó la pregunta. Y bueno, ahí vemos los resultados. Muy bien. Vamos a ver la siguiente. A ver qué nos preguntan aquí. Muy bien. ¿Hasta qué punto sabes mucho sobre quizzes? Dice, acabo de escucharlo, lo he probado una vez, lo he usado un par de veces o lo uso de forma rutinaria. Bien, igual tenemos a 7 personas. Para los que se van integrando, aquí en la parte inferior tenemos el código, ¿verdad? La página y el código para irnos integrando en la presentación, ¿verdad? Y hacernos partícipes también del trabajo del día de hoy. Podemos ir entrando a las personas que entraron hace poco. Ese es el código. Les voy a volver a compartir el enlace en el chat, ¿no? Por si acaso. Ahí contestaron los 8 que están conectados, se cierra la pregunta, ¿no? Entonces, algunos lo han usado un par de veces, una vez. Bueno, aquí vamos a aprender bastante. Esto es una herramienta que le podemos sacar bastante provecho. Muy bien, vamos a la siguiente. Bueno, aquí, bueno, gracias por responder a las preguntas, ¿verdad? Vamos a ahora hacer como un poquitico de introducción, ¿verdad? A la actividad, ¿no? A la siguiente diapositiva, muy bien. Aquí tenemos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? A veces nosotros dedicamos bastante tiempo a la preparación de las clases, ¿verdad? A evaluar una planificación, a realizar los instrumentos de evaluación, ¿verdad? Y buscar siempre estrategias que nos ayuden a que la clase sea dinámica, experiencias de aprendizaje que nos ayuden a que el aprendizaje realmente sea significativo, ¿verdad? Dentro del salón o del ambiente de clase que tengamos en particular. Entonces, siempre es importante, ¿verdad? Tenemos que emplear el tiempo. Una de las ventajas que tenemos aquí, ¿verdad? Es que quizás como otras personas, ¿verdad? Muchos currículos de varios países se parecen o los temas, hay cosas que son como elementales o básicas a nivel general, pues podemos conseguir cuestionarios que nos puedan servir, reducir un poco el tiempo de la planificación, dar una clase divertida y además a la par poder ir evaluando y más adelante veremos, bueno, con los reportes que nos da Quizy podemos determinar, bueno, en qué contenido quizás no fuimos tan claros o la estrategia que empleamos no fue la más adecuada. Entonces, eso es importante.
Y bueno, le permite a los estudiantes, yo creo que captar mucho la atención. Una de las cosas fundamentales desde el punto de vista de la neurodidáctica es eh, motivar a los chicos no solamente de forma extrínseca, sino también de forma intrínseca, ¿no? Que ellos puedan conectarse con los contenidos que vamos trabajando en clase, ¿no? Hacer esa conexión y hacerlo de forma divertida, ¿no? Y también como una especie de competencia, porque aquí vamos a ver que pueden aparecer las tablas de ganadores, de las tablas de cómo van acumulando puntos, ¿no? Entonces, eso, varias de las herramientas o de las, vamos a decir, de los factores que nos puede ayudar a escoger esto como una herramienta, no solamente para dar las clases, sino como parte de la planificación, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver aquí. Entonces, ¿qué es Quizzes? ¿Verdad? Quizzes es una plataforma de aprendizaje que facilita, bueno, la creación de lecciones, de cuestionarios interactivos. Podemos utilizarlos hasta para una prueba de de un laxo, de un quimestre, ¿verdad? Y nos permite trabajar también, tiene esa modalidad de poder trabajar de forma sincrónica cuando estamos en vivo con los estudiantes, no solamente de forma virtual, sino yo ahorita estoy en la presencialidad y también lo utilizo, lo proyecto en clase y los chicos desde sus dispositivos, ¿verdad? O desde la realidad, porque quizás a lo mejor no todos tienen dispositivos, pero lo proyectamos, hacemos preguntas, los estudiantes pasan al frente y hacen sus intervenciones, entonces nos sirve muchísimo para ir evaluando, ¿verdad? Y hacer una clase bastante interactiva y también de manera asincrónica, que se pueden mandar algún tipo de actividades o deberes dentro de la plataforma y también darles un plazo, ¿no? Para que ellos trabajen. Hay una gran cantidad de cuestionarios, de lecciones, ¿verdad? Aproximadamente más de 30 millones que están allí, que están algunas etiquetadas por temas, por áreas, ¿verdad? Y se nos hace importante eso para la búsqueda. Nos sirve para instrucción, para la revisión, para la evaluación y también nos ayuda a también enlazar, por ejemplo, este tema de la retroalimentación. Si tenemos, pues, cuando asociamos clases a esta herramienta, podemos hacerle llegar la retroalimentación a los estudiantes y también nos permite a nosotros como docentes tener una visión, como les dije anteriormente, quizás de algún punto, de alguna de las destrezas que queríamos que se alcanzara con el tema, pues nos dimos cuenta que no se alcanzó porque la mayoría quizás allí falló, entonces nos permite a nosotros también retomar, cambiar estrategias y hacer que se cumplan de alguna manera todo este tipo de objetivos, ¿no? A lo largo de la planificación, que se cumpla eso del aprendizaje, ¿no? No avanzar solo por avanzar. Bien. Partes de los beneficios o de las cosas positivas que tiene la plataforma es que podemos hacerlo en cualquier momento, en cualquier sitio, ¿verdad? De cualquier modo, como ya les dije. Podemos utilizarlo en cualquiera de los dispositivos que tengamos, ¿verdad? Como ordenador, el celular, el iPad, las tablets, ¿verdad? Y también podemos hacer eh, juegos, ¿verdad? A través de pruebas, de lecciones. Y hay diferentes tipos de preguntas, no solamente de selección múltiple, ¿verdad? O selección simple, sino también que hay una gama de preguntas, que eso es lo que vamos a ver el día de mañana, con las cuales nosotros podemos hacer de que el cuestionario no sea tan algo monótono y la evaluación pues sea bastante variada. Bueno, quiero que los estudiantes dibujen, quiero que los estudiantes paren, quiero que los estudiantes seleccionan una o más opciones, hay opciones, ¿verdad? Dependiendo del tipo de cuenta que nosotros tengamos, también está la opción de poder enviar una nota de voz, de poder enviar una fotografía. Entonces, ya eso hace que el cuestionario, la lección, pues sea bastante versátil y mantenga a los estudiantes, ¿verdad? No en una clase monótona o lineal, sino que haya altibajos que permitan a ellos pues despertar en algún momento de la clase y volver a retomar la atención, ¿no? Bien. Eh, bueno, obviamente lo primero es saber, ¿verdad? Cuál es el dominio de Quizzes, ¿verdad? Y cómo se escribe, ¿verdad? Tal cual como está allí, quizzes.com, ¿verdad? Lo podemos agregar en Google así y nos va a aparecer la opción con el logotipo. Es con dos zetas al final, ¿verdad? Y .com y ahí nos va a aparecer, ¿no? Entonces, eso es lo primero, ¿no? Aprender el nombre de la plataforma. Es algo
básico, como les dije, vamos a comenzar desde lo más básico y una es como cuando conocemos a alguien, pues siempre lo primero que conocemos es su nombre, ¿no? Y cómo se llama. Perfecto. Vamos a la siguiente. Y bueno, aquí tenemos, ahorita cuando terminemos la presentación, vamos a ir entonces a ese paso a paso. Crear una cuenta es sumamente fácil. Si tenemos un correo de Microsoft, ¿verdad? O si tenemos un correo en Google o Gmail, o simplemente, bueno, también tenemos un correo institucional, pues lo podemos hacer desde un correo independiente. Entonces, abrir una cuenta es una de las cosas primordiales que vamos a hacer. Después de conocer el nombre, pues vamos a ver cómo se crea la cuenta. Es sumamente fácil y sencillo, ¿no? Aunque, como ya les dije, quizás algunos ya conocemos la herramienta, tenemos una cuenta, etcétera. La idea también es ser multiplicadores de esta información, ¿no? No solamente que se quede aquí porque vamos a obtener un certificado, sino también compartir este conocimiento con nuestros compañeros, ¿verdad? Con los cuales laboramos y que quizás por una u otra razón, pues no están aquí. Entonces, la idea es saber desde cero, ¿no? Y poder transmitir esta información. Bien, aquí tenemos una librería, ¿verdad? Dentro de Quizzes tenemos una librería pública que nosotros ahorita eso es una de las cosas que vamos a ver, podemos buscar, ¿verdad? En la biblioteca de Quizzes y encontrar pues una gama infinita de opciones, ¿verdad? De reutilizar preguntas y eso, como ya les dije, nos ahorra tiempo. Pero también nos pone el reto de ser nosotros creativos, ¿verdad? De crear nosotros mismos nuestro cuestionario, ¿verdad? De agregar otro que quizás, bueno, me gustan estas preguntas de este cuestionario, pero me faltan también estas. Eso lo podemos hacer o creamos uno y queremos teletransportar preguntas de otro cuestionario, eso nos los permite Quizzes, ¿verdad? Eh, ese, ese, ese cuestionario puede ser, supongamos que no sé, tengamos problemas de conectividad, que quizás en el lugar donde estemos pues no tengamos quizás mucha cobertura, pues tenemos la posibilidad, Quizzes nos los brinda, de poder pasar ese cuestionario a PDF, llevarlo, ¿verdad? De forma física y poder también trabajarlo. Obviamente es como una corrida en frío porque quizás no vamos a tener las interacciones que hay cuando lo hacemos en línea, pero también nos brinda esa opción, ¿no? Bueno, ya tengo un cuestionario aquí, pero voy a un lugar donde quizás, bueno, tener un plan B allí a la mano también es importante. Quizzes nos permite poder descargar en formato PDF nuestro cuestionario y llevarlo, ¿verdad? Con las opciones para que los estudiantes también lo marquen, ¿verdad? Y sea de forma física. También puede ser que quizás estemos en nuestro trabajo y reutilicemos preguntas que hemos utilizado durante el periodo lectivo y vamos a hacer una evaluación parcial, una evaluación trimestral y bueno, podemos construir allí, descargarlo y tener la evidencia de nuestro instrumento de evaluación, ¿no? Con las respectivas respuestas que lo podemos tener, ¿no? La clave de respuesta. Bueno, aquí tenemos, ¿verdad? Hay formas, aquí hay ciertos elementos que son como muy particulares, vamos a decir, o propios de Quizzes, como lo son, por ejemplo, que en ciertas preguntas aparecen memes animados, ¿verdad? Si responden correctamente, incorrectamente. Tenemos la opción, por ejemplo, de la pregunta de salvavidas. Quizás me equivoqué en una pregunta y Quizzes me da la oportunidad de, bueno, una segunda vez inténtalo a ver, ¿no? Nos tenemos lo que dice la fábrica de nombres, ¿verdad? Que también lo hace de alguna forma divertida, si es que queremos hacer algo anónimo, quizás no es evaluado formalmente, ¿verdad? Entonces que cada estudiante, para que se sienta quizás libre en ese momento de hacerlo formativamente, pues lo hace, le da un nombre particular. Tenemos los power-ups, ¿verdad? Que son como a medida que vamos respondiendo, vamos teniendo ganancia de obtener el doble de puntaje, de volver a una pregunta que queremos retomar. Y como ya les dije, pues tenemos la pizarra en vivo y tenemos también la tabla de líderes, ¿no? A medida que va pasando. ¿Verdad? Entonces tenemos esas opciones allí que ya vamos a ver cómo las podemos visualizar y cómo funcionan, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, ¿verdad? Esta lámina animada, pues tenemos cómo va apareciendo la tabla de líderes y si alguien va respondiendo, ¿verdad? Ahí va subiendo el puntaje y esto también lo hace de alguna manera en la clase bastante emocionante para los estudiantes, ¿no? Y yo digo de cualquier edad porque yo trabajo en bachillerato
Y cuando estoy trabajando con los más grandes, que son los de tercero de bachillerato, y esto está proyectado, pues de verdad que la clase se hace bastante dinámica y veo que los estudiantes quizás, bueno, yo creo que le doy asignaturas un poco, vamos a decir, como difíciles o complejas, que lo ven los adolescentes como química, biología, pues se hace bastante dinámico, ¿no? Y alegre el tema del aprendizaje, ¿no? Entre ellos. Bien. Hay otro punto también, quizás el formato en el que vemos a los quizzes, ¿verdad? Hay una opción que se llama temas. Nosotros podemos seleccionar el tema y cada tema tiene un fondo particular, una música, no sé. Ahí tenemos este, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos este también. Y bueno, así cada tema, ¿no? Eso le permite tener un formato animado, ¿verdad? Y de cierto colorido, ¿verdad? Que lo puede escoger la persona o el usuario cuando esté trabajando con él. Tenemos también, bueno, podemos utilizar cualquier tipo de diapositivas. Nosotros podemos hacer diapositivas, por ejemplo, en Canva y descargarlas en formato PDF, subirlas o en PowerPoint y subirlas al Google Slide también, o las mismas diapositivas de PowerPoint, convertirlas en PDF. ¿Ya? Podemos introducir enlaces, hay preguntas donde podemos introducir, poner un video, una actividad. Entonces, sí, el volumen, lo que pasa es que yo tengo el volumen un poquito aquí, pero sí, ahí le podemos modular el volumen a la actividad y los fondos a las diapositivas, sí, por supuesto. Ahorita vamos a ver en la clase que viene, que el día de mañana, hacer la formación de las lecciones, ¿verdad? Durante estos 3 días y cómo se trabaja con cada pregunta y vamos a ver cómo hacemos en la construcción de la lección, ¿no? El Quizzes tiene unos temas particulares, ¿verdad? De fondo, pero quizás nosotros podemos introducir y él tiene una opción que es como una especie de candado que aparece en la parte superior y podemos dejar fijo el fondo y eso lo copiamos en todas las diapositivas. O, como ya les dije, bueno, quizás tenemos una presentación en Canva, que Canva tiene particularmente ciertos iconos, tipos de letra, que a lo mejor en eso, pues Quizy no tiene gran variedad en cuanto a las fuentes, quizás puedo hacerlas en Canva y entonces luego las subo en el Quizy y lo que hago es integrar o formular las preguntas, ¿no? Cada ciertas láminas hacer las preguntas si es que voy a hacer la pregunta, ¿no? No es nada, para eso estamos. La idea es ir, si van teniendo preguntas, la idea es ir aclarando, ¿no? Porque lo importante es sacarle el mayor provecho a la herramienta, ¿no? Entonces, bueno, como les decía aquí, pues vamos a importar desde otros recursos, ¿verdad? Lo podemos hacer en una clase en vivo, como ya les dije, o como una tarea. Y aquí podemos, bueno, jugar, ¿no? La herramienta básicamente tiene una base de gamificación y entonces eso nos permite hacer, como ya les dije, bastante interactiva la clase, pues, y que los estudiantes no pierdan la atención, sobre todo cuando estamos haciendo como una especie de presentación, ¿verdad? De tipo PowerPoint, bueno, siempre que aparezca una pregunta y ellos tengan la opción de entrar, es bastante interactivo. Otra de las herramientas, recursos que podemos introducir también, por ejemplo, los que trabajamos en matemáticas o con las ciencias, el integrar simulaciones, si tenemos los enlaces de otras páginas, ¿verdad? Externas, también lo podemos hacer. Eso lo vamos a ir aprendiendo en la formación durante estos 3 días que van a ser bastante densos. Algo que no les había mencionado, pues nuestra sesión va a tener más o menos una duración de hora y media, máximo, como máximo 2, ¿verdad? Esperemos no llegar a las 2. Sé que quizás algunos vienen de su trabajo, igual que yo, que vengo llegando, ¿verdad? Y la idea no es hacer tan pesado la formación, ¿no? Tenemos diferentes formas, ¿verdad? De obtener los reportes de quizzes, ¿verdad? Puede ser a través de un PDF donde van a estar de forma global y detallados los aciertos y desaciertos de cada estudiante y del salón en general. Podemos descargarlo en un Excel, ¿verdad? Donde también nos va a dar ciertos reportes, ya les voy a mostrar ciertos ejemplos, y ese Excel puede ser editable, ¿verdad? Puede ser que quizás, bueno, una nota es la parte de la clase, más quizás el estudiante interactuó y eso no está allí registrado, lo podemos editar. Y directamente, ¿verdad? En la sesión, allí en la plataforma, podemos ver los reportes, ¿no? Y nos va diciendo, como aparece aquí, ciertos cuadritos en rojo, bueno, aquí está, en esta pregunta donde hay más rojo, bueno, esta pregunta qué contenido es, cuáles son las dificultades,
¿verdad? Y entonces retomar, ¿no? O les puedo contar como una especie de experiencia el día de hoy. Ya vamos a compartirles el enlace a los que llegaron hace poco por allí. Ahí. Eh, Hoy estaba viendo con los chicos un quiz, ¿verdad? Una lección de nomenclatura de hidrocarburos con ellos, de alcanos, alquenos y alquinos, y pues me di cuenta que habían ciertas fallas la, en el tema, ¿verdad? Ciertas debilidades, ¿verdad? Aspectos a mejorar. Entonces lo que hice fue que lo intentaran una sola vez y les dije, bueno, no lo vamos a intentar, ahora vamos a retomar las reglas, no sé qué. Entonces volví a retomar las reglas de nomenclatura, ¿no? Y hicimos, y ellos lo hicieron nuevamente una segunda vez, ¿no? Porque nosotros también dentro del quiz podemos limitar el número de veces o intentos que le vamos a dar a los estudiantes para realizar la actividad en concreto, ¿no? Eso es otra cosa que también podemos manejar. Muy bien. Bueno, aquí tenemos, ¿verdad? Los reportes, aquí nos aparecen que lo podemos ver por preguntas, qué opciones tomaron los estudiantes. Es importante el quizzes también, por ejemplo, en mi caso también yo lo he utilizado bastante en lo que es la parte de los prerequisitos, trato de que las preguntas no sean puntuadas, sean tipo encuestas, así como las que donde ustedes pusieron sus países o tipo donde colocaron en qué nivel educativo trabajaban, que no es bueno ni malo, eso no está punteado, y eso me permite, por ejemplo, quizás evaluar lo que piensan ellos sobre un tema en particular, qué conocimientos previos traen. Entonces, Quizy lo podemos utilizar para eso, de conectar con la experiencia, la parte introductoria del ERCA, ¿verdad? Que es la experiencia, y luego hacer en la parte de la aplicación y conceptualización ya preguntas que sí, obviamente requieran que haya una respuesta o un razonamiento obviamente lógico, ¿no? Que sea acorde. Y ahí podemos ver la transformación de lo que ellos creían con lo que quizás aprendieron al final, ¿no? Del proceso durante el desarrollo de la clase. Bueno, aquí tenemos también, ahorita, esto es parte de lo que vamos a estudiar, el reporte en Excel, ¿verdad? Ahí nos los da por el reporte general, nos los da por estudiante, nos los da, ¿verdad? De forma genérica, y ahí podemos ver los aciertos y desaciertos como les estaba diciendo, ¿no? Entonces, este, esta herramienta, ¿verdad? A veces la subestimamos o la sobrevaloramos diciendo, ah, bueno, simplemente es para hacer cuestionarios. En lo particular les puedo garantizar, ¿verdad? Por ejemplo, yo en todo este parcial lo he utilizado para dar las clases, ¿verdad? Y hacer todo la conectividad, la parte de evaluación formativa, el dar el contenido, etcétera. Entonces, obviamente ahí hay una serie de elementos que nos permiten como docentes pues administrar eficientemente el tiempo, y además de eso, que eso queda registrado, ¿no? Automáticamente la herramienta nos va a dar todo el reporte completo, ¿no? Entonces, creo que eso también es parte de lo que nosotros buscamos en nuestro trabajo, ¿no? Optimizar el tiempo y hacerlo de forma eficiente, ¿no? Bien, aquí tenemos otra muestra, ¿verdad? Por ejemplo, ahí esta es la forma en que se ve en formato PDF. Nos dice por estudiantes cuánto contestaron, qué contestaron, en qué tiempo, cuánto tiempo duraron por pregunta. Entonces, eso también lo podemos obtener en forma de PDF. Como les dije entonces, los reportes los podemos ver dentro de la misma plataforma, lo podemos ver desde Excel o lo podemos ver, ¿verdad? O descargar en formato PDF, ¿no? Bien, bueno, como ya les había mencionado, Quizy se puede integrar con otras plataformas, por ejemplo, como Google Classroom, ¿verdad? Lo que trabajan con ellos pueden asociar sus clases al cuestionario y ponerlo como deber, y va apareciendo de una vez en la tabla de calificaciones o el reporte de calificaciones de esta plataforma. También tenemos Canvas, ¿verdad? Y Schoology, ¿no? En lo particular, bueno, en donde yo trabajo, lo utilizamos a partir de Moodle, ¿verdad? No tengo estas tres plataformas, pero durante la formación, ¿verdad? Lo que he visto de experiencia de mis compañeros que trabajan con Google Classroom, ¿verdad? Y en Canvas se puede integrar y de forma automática va apareciendo en el libro de calificaciones. Es decir, que también en ese sentido les permite pues administrar el tiempo, ¿verdad? De pasar de un formato al otro.
¿no? En cuanto a los reportes de calificación. Bien. No sé si hasta aquí, ¿verdad? Ya vamos a ver algunas prestancias de la cuenta Super y de lo que no es, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. En el caso de César que me está preguntando, ¿verdad? Bueno, no aparece, cuando digo que trabajo con Moodle, no aparece directamente en el libro de calificaciones de la página, ¿verdad? Yo arrastro el Excel, ¿verdad? Yo descargo en Excel y arrastro las calificaciones de allí del Excel y esas las exporto al Moodle. Eso es lo que yo hago. Pero directamente, por ejemplo, como en el caso del EducaPlay, que sí permite la inserción del LMS y aparece directamente en el libro de calificaciones, no tenemos esa modalidad en Quizzes, pero cuando digo que lo integramos es que colocamos, lo insertamos dentro del, como un URL, ¿verdad? Que es una de las herramientas de Moodle y aparece insertado dentro del mosaico o del tema que nosotros estamos trabajando, ¿no? En lo particular, por ejemplo, yo trabajo con ellos en vivo, la clase, ¿verdad? Respondemos las preguntas, aclaramos dudas, no sé qué, y luego ese mismo quiz lo coloco como tarea, entre comillas, ¿verdad? Para colocárselo a ellos en el Moodle y ellos puedan revisar nuevamente los contenidos de las láminas y nuevamente revisen las preguntas y ellos puedan ir también teniendo esa parte como de autoformación, ¿no? De autocorrección. Eso es lo que de esa manera lo trabajamos, ¿no? Pero no aparece directamente dentro del libro de Moodle. Pero lo que sí puedes hacer es trabajas el quizzes, descargas tu Excel, ¿verdad? Tomas las notas y las notas particulares de Excel que te van a aparecer con los nombres de los estudiantes, las puedes exportar al Moodle, ¿verdad? Las puedes insertar en el libro de calificaciones, ¿no? Del Moodle. Eso sí, sí se puede hacer. Obviamente siempre y cuando los estudiantes pues tengan los mismos nombres y apellidos en ambos reportes. Eso sí lo puedes hacer. Claro que sí, en actividades formativas, sumativas, ¿verdad? En actividades exploratorias lo puedes utilizar. Eh, no sé, creo que hay una gama de actividades, ¿verdad? Que se pueden integrar también, yo creo que se pueden integrar también con las metodologías de STEAM, de todas estas metodologías activas, creo que lo podemos hacer. No es que solo nos vamos a quedar con esta herramienta, sino que la vamos a integrar de forma, vamos a decir, dinámica, ¿verdad? Y de interconexión con las demás estrategias y herramientas que nosotros utilizamos normalmente, ¿no? Creo que eso es válido. Buenas tardes a Franklin, saludos igualmente, ¿no? Bienvenido a la actividad. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta por allí. ¿No? Ok. Bueno, aquí tenemos varias opciones, ¿verdad? De tipos de preguntas como para ir viendo cómo es el tema de la herramienta cuando la cuenta es súper, ¿no? Tenemos la opción de hacer una respuesta de sonido, que es como una especie de nota de voz. Yo puedo preguntar, no sé, ¿verdad? Si mi cuenta es súper, le puedo colocar una pregunta al estudiante que, no sé, defina con una nota de voz, define con tus palabras o cuenta una experiencia o di que quieres tal cosa. Entonces, él sube su audio, ¿verdad? Y nosotros escuchamos al estudiante a través de su verbo, de su léxico, ¿verdad? La explicación del fenómeno, de la experiencia que nosotros queremos que nos haga, o quizás, bueno, si un profesor de lengua y quiero que, no sé, la clase todavía no lo veo presencialmente, una tarea, bueno, que me suba narrando el cuento. Entonces ahí, ¿verdad? Sube el audio narrando la situación y nosotros como profesores, no sé, de lengua estamos allí evaluando, ¿no? Ese punto ahí. Bien, esa es una opción, ¿no? La respuesta de sonido. Y eso solo cuando aparezca ese rayito amarillo es porque está disponible para la cuenta Super. Otro tipo de respuesta puede ser un video, ¿verdad? Que el estudiante se grabe en un video corto con una actividad particular, dependiendo de cómo nosotros tengamos diseñado. Quizás puede ser un pequeño, quizás experimento, ¿verdad? Puede ser y subimos el video allí
Y nosotros luego entonces vemos el video y calificamos esas preguntas. Esas preguntas no tienen una ponderación, ¿verdad? Nosotros tenemos que entrar al cuestionario y calificarlas nosotros porque obviamente no son de base estructurada, ¿no? Bien, vamos a leer aquí. Perfecto, así es, Ovidio, ¿verdad? Por ejemplo, para las clases de inglés, así es, tiene mucha utilidad el tema de el video, del audio, ¿verdad? Para el speaking, el reading, muy bien, ¿verdad? Entonces allí, ¿verdad? Tenemos esa opción en este tipo de preguntas, ¿no? Bien. Otra opción, otro tipo de pregunta que tenemos, ¿verdad? Es la de el estudiante responder mientras dibuja. Si observan, aquí no aparece el signo de super, significa que todos tenemos acceso, si tenemos una cuenta básica, de que el estudiante pueda dibujar una respuesta. Esto puede servir para los pequeños, ¿verdad? Y bueno, quizás para los grandes, no sé, yo lo he utilizado, ahorita retomando el mismo tema de los hidrocarburos, bueno, que me dibujen las cadenas y ahí puede ser que el estudiante dibuje directamente, ¿verdad? O eh, dependiendo de lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Pero tenemos esa opción de dibujar o de colorear. Le podemos colocar un fondo, le podemos colocar una imagen y ahí le da la opción, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, aquí tenemos el de la pizarra en vivo, como les dije automáticamente, puede ser que esté la pregunta, ¿verdad? Y bueno, quiero demostrar, como está ahí en el GIS, quiero demostrar el volumen de allí. Y bueno, ahí los explico a los chicos directamente y voy haciendo las cuentas. Y bueno, miren, la opción era esta, por esta razón. Y ahí les puedes explicar directamente a tus estudiantes por qué esa era la respuesta, ¿verdad? Lo podemos hacer allí directamente con la pizarra en vivo, ¿no? Un ejemplo típico para eso. Tenemos también, ¿verdad? Como ya vimos, la ruleta que nos permite, ¿verdad? Durante una clase, durante la actividad, ir verificando, ¿verdad? Podemos hacerlo como participación. Ah, bueno, vamos a ver qué respondió, qué piensa tal estudiante. Entonces le damos a la ruleta, ellos ven que es al azar, que no es algo que con ellos, ¿verdad? Ellos sienten cuando los estamos llamando, ay, bueno, ¿por qué yo y no los demás? Lo podemos hacer, perdón, a través de la ruleta, ¿no? Se ve que es más aleatorio. Tenemos también la siguiente opción que también es súper, que es por ejemplo subir una imagen como respuesta. Puede ser que tengo un problema de matemática, puede ser, ¿verdad? Y quiero que el estudiante escriba el proceso, lo haga, entonces en ese momento lo escribo, lo hago, ¿verdad? Y el estudiante toma la foto, lo sube, ¿no? Puede servir también para eso, ¿no? Para comprobar el aprendizaje. En este tipo de asignaturas donde hay un proceso que desarrollar, ¿no? Y ahí lo hacemos. O quizás un dibujo, quizás estabas, no sé, el profesor estaba hablando sobre el cuento, la literatura, no sé qué, y bueno, les leyó un párrafo y quiere que dibuje sobre una oración en particular, puede ser también que le suba el dibujo, ¿no? Hay diferentes dependiendo de la creatividad, aquí no tiene límites. Muy bien, aquí tenemos los reportes, ¿verdad? Bueno, esto sobre todo es cuando las cuentas están asociadas, ahí dice que es súper, cuando están asociadas a una clase, ¿verdad? Por ejemplo, en Google Classroom y ahí podemos ver el trayecto a lo largo de un periodo lectivo. Bueno, esto normalmente lo utilizan los docentes que realmente utilizan quizzes de forma consecutiva y necesitan ver cómo ha sido el progreso a lo largo de un parcial, de un trimestre, de un periodo lectivo, ¿no? Y va viendo cuál ha sido el desempeño, no solamente a nivel del grupo, sino a nivel de cada estudiante, ¿no? La evolución del conocimiento le permite a esto si tenemos una clase, ¿no? Asociada a nuestra cuenta de quizzes. Bien, vamos a hacerles una pregunta ahora exploratoria. Así que pendientes en los dispositivos que ahí les va a salir la pregunta. Muy bien, está interesado en explorar las funciones de quizzes. Escriba su pensamiento, su pregunta o su comentario. Súper interesado, por supuesto que sí. Muy interesante y gracias. Sí, me parecen buenas opciones. Bien. Ya tenemos a 17 personas, 18, poco a poco se han ido integrando a esta sesión, ¿verdad? Es importante que
estemos aquí. Al finalizar esta sesión, yo les voy a pasar un formulario donde, por favor, para que escriban bien con el código del país el número de teléfono, que para el tema del quizzes final, para el certificado, ¿verdad? Quiero armar el grupo de WhatsApp, si estamos más en contacto directamente, ¿verdad? Mucho más cercano y les aseguro que va a ser para cosas muy puntuales, no vamos a tener mensajes allí invasivos, ¿no? Porque sé que a veces tener varios grupos es un poquito agobiante para nosotros. Tenemos que sí, es una buena herramienta para hacer la clase amena, tanto para los estudiantes como para el docente. Dinámico, sí, gracias, muy interesante la herramienta. Sí, para poder formular preguntas más interesantes, muy bien. Muy bien. ¿Alguno más? ¿Más nadie? Bien, vamos a finalizar entonces la pregunta para ir a, como dicen por allí, ya estamos en el meollo del asunto, vamos manos a la obra, ¿no? Bueno, hasta aquí, gracias por su opinión, por la interacción, ¿verdad? Bueno, aquí hemos terminado. Si observan, cuando llegamos a la última, dice terminar sesión, ¿verdad? Dice sí, ¿quieres terminar la lección? Le decimos que sí. Y observamos, ¿verdad? Que aquí nos genera ciertos puntajes. Aquí en la opción podemos ver el informe, que es lo que le estaba diciendo. Y aquí vamos a ver esa opción, ¿verdad? Del informe que genera automáticamente la herramienta, ¿no? A ver, ahí está, se está generando, ahí pensando. Muy bien, aquí tenemos, ¿ve? Aquí nos aparecen las opciones, los puntajes. Si observan, bueno, aquí nos aparece, ¿verdad? El porcentaje, el puntaje, ¿verdad? Los puntos y la puntuación, ¿no? Las que aparecen en azul son esas que les estoy diciendo que son abiertas, que es donde nosotros tendríamos que entrar para cambiarle la calificación. Las que aparecen en gris o se nos acabó el tiempo o no participamos, ¿verdad? O el estudiante no participó. Y las que están en verde, ¿verdad? Serían las correctas. Y bueno, cuando aparece así en dos colores, aún por calificar, ¿no? Quizás no está completamente correcta, puede ser parcial, dependiendo de lo que nosotros hayamos diseñado. Y aquí vamos observando el porcentaje, ¿no? Este es el informe que les digo, ¿no? Si quiero ver, por ejemplo, bueno, vamos a ver qué hizo la estudiante Celsa, entramos, ¿verdad? Y vamos a ver qué respondió en cada pregunta, cuánto tiempo tardó en cada pregunta, nos dice, ¿verdad? Nos dice lo que escribió y lo que tardó, ¿no? Y ahí vamos viendo en cada una de las preguntas. Podemos imprimir el reporte de Celsa, quizás, bueno, ¿por qué tuve llega un estudiante y dice, bueno, profesor, tengo 5, ¿por qué 5? Y si yo estuve, no sé qué. Entonces, bueno, aquí tenemos el reporte. Cuando nosotros le damos imprimir, vamos a observar lo que se genera. Si estamos observando, ¿no? Sí. Sí, ok. Observamos aquí, ¿ven? Nos dice el total de preguntas, ¿verdad? Correctas e incorrectas, no intentadas, ¿verdad? Y ahí tenemos, nos imprime cada pregunta, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo la estudiante en este caso? Lo podemos imprimir o lo podemos guardar como formato PDF, ¿no? Eso nos queda a nosotros como evidencia, porque dice la hora, el día, ¿verdad? Aquí en examen, pues aquí yo puse introducción, pero yo quizás puse mi tema es, no sé, los estados de la materia, ¿no? Entonces, nos queda como evidencia qué es el tema, de qué fecha, ¿verdad? Queda bien estipulado. Creo que una de las ventajas de esto es también eso, ¿no? Tener una evidencia rápida, precisa, ¿verdad? Aquí está, ¿ves? Sin sin mucha complejidad, ¿no? Y bastante nos ahorra el tiempo suficiente, ¿no? Que cuando tenemos este montón de evidencias y tenemos que agrupar todas las de estudiantes a hacer un informe, aquí tenemos esto bastante rápido, ¿no? ¿Ves?
Y también lo podemos hacer de forma general. Yo puedo hacer aquí imprimir, ¿verdad? Entonces aquí se resumen de las preguntas, resumen del participante, aquí se todos los informes de los participantes. Entonces ahí escogemos la opción que nosotros queramos y lo guardamos como PDF o lo imprimimos, ¿no? Dependiendo de las posibilidades. Aquí en descargar, él lo hace automáticamente en Excel, ¿no? Yo le doy descargar, ¿verdad? Y observan, se genera un reporte en Excel. Entonces ya les vamos a compartir para que vean el reporte en Excel. Aquí está. Ya estamos viendo el reporte, ¿verdad? ¿Sí? ¿Están ahí? ¿Sí están ahí? Sí, 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 se está viendo. Ok. Perfecto. Observen el Excel. Bueno, aquí dice habilitar edición porque usted lo puede modificar, ¿verdad? Lo puede modificar. Así es. Entonces le damos habilitar edición y ahí se nos abre, ¿no? La primera es la general. Miren la pregunta, ¿verdad? El porcentaje de acierto. Esto es importante. Aquí podemos ver que, bueno, esta tiene 60. Ah, bueno, podemos decir, este tema lo manejan en su mayoría, pero aquí tenemos un 35, entonces ahí nos fijamos de qué trata este tema. Ah, bueno, vamos a ver cómo retomamos esto, ¿no? Entonces aquí nos dice cuántas fueron correctas, cuántas incorrectas, ¿verdad? Cuántas estuvieron sin contestar, ¿verdad? Y nos dice todo por estudiante. También podemos ver la vista, ¿verdad? Por jugador, aquí está, ¿verdad? Por jugador, que sería por cada estudiante, donde aparece el nombre, el apellido, ¿verdad? El porcentaje que obtuvo, el puntaje, cuántas correctas, cuántas incorrectas, cuántas sin contestar, qué tiempo total le tomó hacer la actividad, ¿verdad? Allí tenemos. Aquí tenemos el tiempo por pregunta, ¿verdad? Cuánto duró la persona por cada pregunta y su tiempo total, ¿verdad? Eso también nos puede dar una idea. Supongamos que hay una actividad que quizás requiere de cierto tiempo y vemos que, lo hizo súper rápido, entonces quizás no razonó suficiente, no hizo un análisis adecuado, ¿no? Entonces podemos ahí también tomar cierta información. Y aquí tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, el tipo de juego, el tipo de actividad, hicimos una lección en vivo, ¿verdad? El número de participantes, dice que fueron 20, ¿verdad? Y el porcentaje, la clase en general, ¿verdad? Un 42%, muy por debajo de la mitad. Entonces, allí tendríamos que concluir que, bueno, que hay que retomar el tema, hay que aclarar ciertos puntos, hacer que los estudiantes, pues obviamente, expresen cuáles son las inquietudes o cuáles cosas no quedaron totalmente claras, ¿no? Yo creo que el informe nos da una visión bastante clara de las decisiones a tomar frente al cierre o no, ¿verdad? O seguimos en el contenido o nos tenemos que tomar una pausa y detenernos aquí para que obviamente el aprendizaje sea lo más significativo, ¿verdad? Y acertado posible, ¿no? Entonces ahí tenemos ese tema, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver ahora aquí, ¿verdad? Vamos a lo primero, a lo que les dije que era primero. ¿Qué era lo primero que íbamos a aprender? Bueno, ya hablamos, no tuve un pequeño orden aquí porque hablé directamente del informe. ¿Qué es lo que dijimos que era lo primero que íbamos a aprender? ¿Recuerdan? ¿Qué era lo primero? ¿Están allí? ¿Nadie sabe? Bien, lo primero es, ¿verdad? ¿Cómo abrimos la cuenta? ¿Cuántos tienen cuenta ya aquí en Quizzes? ¿Y qué tipo de cuenta tienen? Tengo cuenta gratis. Ajá. Es decir, la básica, ¿no? Cuenta básica, ¿verdad? Celsa también gratuita, una cuenta gratuita. Sí, tengo una cuenta básica, muy bien. Bueno, lo primordial aquí, lo primero es aquí, ¿verdad? Donde vamos a abrir la cuenta, lo podemos hacer de diferentes maneras,
¿verdad? Los que ya tienen la cuenta, pues ya saben. Puede ser a través de Google, puede ser a través de un correo de Microsoft o un correo puede ser institucional o un correo que no sea ni de Google ni de Microsoft que nosotros tengamos habilitado, pues allí iniciamos, ¿no? Y si ya tenemos una cuenta, por ejemplo, bueno, yo la tengo asociada a la que es paga, ¿verdad? La que tengo, ¿verdad? Porque la tengo súper, sería la de esta, la del profesor Big Bang, ¿verdad? Pero si queremos una básica, voy a abrir una con este Gmail, ¿verdad? Que es el de Israel Lucho, el otro Gmail, entonces correo electrónico. Ah, parece que la había. Ok, vamos a reactivarla. Dice aquí, se ha enviado. Ok, vamos a ver. De que se cerró la cuenta. Vamos a, para ver cuando está en Basic y compararla con la que tenemos Super, ¿no? Eh, bien. Muy bien, aquí está. Vamos a reabrirla. Ahí estamos reabriendo. Bien. Ahorita no queremos ser Super. Bien, aquí tenemos una cuenta básica, ¿verdad? Una de las opciones de utilizarla, ¿verdad? Que es una de las más comunes y que no está mal, ¿verdad? Sería el hecho de buscar aquí, ¿verdad? Cualquier prueba. ¿Verdad? Supongamos que, bueno, estoy dando ciencias naturales y voy a trabajar, eh, no sé, el ciclo del agua, ¿no? Coloco allí y nos va a aparecer la biblioteca, ¿verdad? De quizzes. Aquí tenemos el ciclo del agua. Cuando nos paramos, ¿verdad? Aquí hay varias, aquí hace 1.4 millones de resultados, tenemos cuestionarios, tenemos lecciones. Los cuestionarios son simples instrumentos donde aparecen solo preguntas, ¿no? Si yo coloco el puntero sobre el examen, me dice que tiene 10 preguntas y aquí yo tengo la opción de revisar cuáles son las preguntas que tiene y veo si son pertinentes para mí, si me sirven, ¿no? O también están las lecciones que son como las que les mostré ahorita, que es donde los docentes han insertado quizás algunas láminas. Por ejemplo, aquí explica qué es el ciclo del agua, la evaporación, y vean, aquí aparece una pregunta, ¿no? Después de esa lámina. Luego aquí dice condensación y aquí les hace otra pregunta. Bueno, puede ser que me sirva esa lección, por ejemplo, también, ¿no? Dice. Perfecto, señor Ovidio. Un placer. Yo lo agrego al grupo y estaremos viéndonos mañana, ¿no? Con gusto espero que mañana se pueda conectar con nosotros. Bien, entonces tenemos allí esa posibilidad, ¿no? De escoger. Supongamos que tengo muchísima, ¿verdad? Aquí vimos que aparecían 1.3 millones. Bueno, aquí podemos filtrar, ¿verdad? Podemos filtrar la búsqueda. Entonces podemos decir, bueno, que sea en español, ¿verdad? No sé, la edad de mis estudiantes, bueno, es de 1 a 10 años, ¿verdad? El más relevante que lo ordene. Entonces aquí tenemos creado por estudiantes o duplicado. Entonces le digo aplicar y probablemente tienda a disminuir el número de cuestionarios, ¿no? Que están allí, ¿verdad? Ya tenemos un poquito menos, ¿no? Entonces, esa es una opción. Nosotros vamos a ir viendo estos que tienen súper, no es que no lo podamos utilizar, pero el problema es que no vamos a poder ver el reporte y quizás algunas preguntas no las vamos a poder editar como tal. Entonces, mientras tengamos una cuenta básica, pues es difícil poder utilizar una que tenga esta súper porque quizás tiene una de las herramientas o de las preguntas a las cuales nosotros no vamos a poder tener acceso porque tenemos una cuenta básica, ¿no? Entonces, supongamos que me interesa, no sé, este primer examen que está aquí, ¿verdad? Esta primera lección que está allí, entonces la selecciono. Entonces supongamos que me gusta tal cual y como está, entonces yo lo que puedo hacer es emplearla en vivo
o asignar deberes. Puede ser que tiene 10 preguntas, pero no sé, hay un tema que no me parece o que la pregunta no me gusta, ¿verdad? Es un poco complicada. Entonces, o quiero editarlo, lo que hago es darle aquí donde dice copiar y editar. Cuando yo le doy copiar y editar, voy a tener la posibilidad de poder agregar preguntas, eliminar preguntas o editar las preguntas que ya están en el cuestionario, ¿sí? Entonces, tenemos la opción de que, bueno, está tal cual y yo puedo tomar la opción de utilizarlo tal cual. Y utilizo cualquiera de esto que puede ser por asignación de deberes o por hacerlo allí en vivo con los estudiantes. Ya ahorita vamos a ver cuáles son las opciones que se nos presentan aquí, ¿no? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, por copiar y editar. Entonces se nos va a abrir en nuestra cuenta, ¿verdad? Un cuestionario, el mismo cuestionario con el nombre que lo podemos cambiar, le podemos cambiar la imagen, aquí dice editar, ¿verdad? Entonces yo puedo editar la pregunta, ¿verdad? O puede ser que le quiero agregar. Entonces, por ejemplo, aquí está una nueva pregunta, yo puedo seleccionar allí y escoger las preguntas. Observen estas que tienen el rayito, pues no las voy a poder utilizar porque mi cuenta es básica, ¿no? Pero tengo la opción de dibujar, tengo la opción de pregunta abierta, tengo la opción de elección múltiple y tengo la elección de rellenar un hueco, ¿no? O de hacer una encuesta, por ejemplo, o de agregar una diapositiva. Tengo esas opciones allí, ¿no? En el caso de que yo sea súper, ¿verdad? O que mi cuenta sea súper, que ustedes van a tener la posibilidad, si aprueban, de tener un mes de probar la herramienta, pues van a poder utilizar todas las opciones de preguntas que aquí les facilita. Otra opción también puede ser que yo quiero aquí donde dice teletransportar de la biblioteca de Quizzes. Entonces, bueno, tengo estas 10 preguntas y puede ser que yo quiera buscar otra pregunta que puede estar en un cuestionario de la comunidad o puede ser de mi biblioteca si es que tengo cuestionarios hechos. Entonces, yo le doy aquí a la comunidad y entonces me observé este cuestionario. Mira, esta pregunta no está allá. ¿Qué dice aquí? Añadir la pregunta. Entonces, si yo le doy, me gusta esta pregunta, no aparece en el cuestionario y me parece interesante para que los estudiantes la tengan, le doy aquí, añadir pregunta. Y si observan, ¿verdad? Aquí apareció, miren, al final, se agrega al final. Entonces, tengo 3 opciones aquí, ¿verdad? De crear la pregunta desde cero y escojo la pregunta y pongo mis opciones, ¿verdad? Tengo la opción de teletransportarlas, busco aquí y me va a aparecer un cuestionario y selecciono otro cuestionario distinto al que yo tengo. Bueno, este es súper, ¿verdad? Entonces no podemos, ¿verdad? Tengo esta, entonces puedo hacer lo siguiente. Me parece que todas estas preguntas son interesantes. Aquí le digo añadir todas las 7 preguntas. O solamente quiero añadir, me gusta la 1 y la 2, añado la 1 y añado la 2. Y me aparece allí. Y la otra opción es pues editar las mismas que tengo aquí, ¿no? Yo tengo la opción de, bueno, me parece que este cuestionario puede ser que tenga un error ortográfico o un error en la respuesta, ¿no? Se pueden dar esos casos porque hay cuestionarios que no solamente hacen docentes, sino que también hacen estudiantes. Y entonces le doy aquí editar la pregunta, ¿verdad? Me va a aparecer el campo de edición. Bueno, le voy a cambiar la imagen y bueno, ya esta no es la respuesta, es esta, ¿verdad? Entonces ahí lo cambio y automáticamente le doy aquí guardar, ¿no? Le doy guardar, se guarda, agregué las que teletransporté o creé las preguntas y cuando yo considere que ya mi cuestionario está listo, en este caso es un cuestionario, ¿verdad? Ya luego vamos a ver cómo se hace una lección. Le doy aquí a guardar, ¿verdad? Ahí le damos guardar y nos aparece. Entonces tenemos la opción de trabajar en vivo o de asignar deberes. Por ejemplo, cuando yo le voy a asignar como deber, ¿verdad? Aquí aparece una opción de, por ejemplo, le voy a dar a los estudiantes para que lo hagan. Aquí busco la fecha, ¿verdad? Y me dice la fecha disponible para yo ponerle el cuestionario a los estudiantes, ¿verdad? Tengo hasta el 7 lunes, ¿no? Entonces, bueno, puedo decir, bueno, quiero darles una semana, 3 días, pongo mi día, pongo la hora en la que se va a cerrar. Está la opción, si tuviese cuenta súper, estaría la opción de programarlo más tarde o de no colocarle una fecha límite a mi cuestionario, ¿verdad? Sino que los estudiantes lo tengan allí.
pero tenemos la opción aquí básica que creo que también es súper válida, ¿verdad? Tampoco una tarea quizás está tan extensa. Bueno, 3 días, una semana, eso me permite poder colocar allí, ¿no? Luego de allí vamos a revisar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos la opción de la clase. Si yo tengo Classroom, ¿verdad? Yo le doy allí y puedo asociar ya directamente la clase que tengo de Classroom a el cuestionario particular, ¿verdad? Tengo que hacer la asociación o puedo crear una clase, ¿verdad? Si yo creo una clase, yo le puedo dar aquí el nombre a la clase, ¿verdad? Le escojo el color a la clase. Supongamos que quiero clase de ciencias de tercero, ¿verdad? Vamos a suponer que se va a llamar así, le coloco el color verde y va a crear una clase. Entonces, esa clase luego, ya cuando veamos esa opción, los estudiantes les podemos mandar el correo, asociar la clase allí para que ellos estén, ¿verdad? Todos los estudiantes van a ver esa tarea. Luego, entonces, aquí tenemos otras opciones, ¿verdad? Ponemos el número de intentos, que puede ser sin límites, o quiero que lo hagan una vez, o quiero que lo hagan 2 veces, o quiero que lo hagan 3 veces. Dependiendo de las consideraciones que usted tenga, tenemos hasta un máximo de 5 veces que lo pueden hacer. Pueden mostrar las respuestas. Bueno, podemos mantenerlo activado, pero también, ¿verdad? Podemos decirle solo validar, que el estudiante sepa si lo que él seleccionó es correcto o incorrecto, sin saber, por ejemplo, si le sale que es incorrecto, sin saber cuál es la respuesta correcta. O simplemente desactivarlo. Él va a marcar, pasa la pregunta y él no está al cabo de saber si lo que respondió es correcto e incorrecto, ¿no? Podemos tener cualquiera de las 3 opciones según los requerimientos o la realidad que nosotros queramos, que es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Puede ser solo validar. Luego dice mostrar respuestas después de la actividad. Después que él termine les puede mostrar la respuesta, les puede mostrar solo preguntas o desactivarlo, ¿no? Después que termine la actividad le puede mostrar las respuestas para que él sepa en qué pudo haberse equivocado. Hay una opción, ¿verdad? Que aquí como vemos es súper interesante esta opción que se llama banco de preguntas adaptativo, ¿verdad? Ahorita en mi cuenta súper lo podemos ver. Esto yo lo activo y por ejemplo mi cuestionario tiene, no sé, 15 preguntas y yo quiero que el estudiante va a tener 3 intentos, pero en cada intento le salgan preguntas diferentes. Entonces le digo modo adaptativo y que le salgan 5 preguntas, ¿no? Tenemos la pregunta de rescate, que esa la podemos activar, esa está en cuenta básica, que puede ser que se equivoque en una y entonces le dé al estudiante la opción de poderlo hacer una vida extra, ¿verdad? Como para darle más oportunidades. Tenemos los potenciadores, que le dan punto y bastante versatilidad. Tenemos el tiempo, está un cronómetro determinado, lo podemos desactivar. O el test timer, que es cuando tenemos una lección que dure un tiempo determinado, ¿no? Aquí le ponemos revolver preguntas, aquí le podemos colocar que ellos vean la tabla de líderes, quién va de primero, quién va de último, revolver las opciones de preguntas, reproducir o no música, ¿verdad? Podemos dejarlo como no, y aquí, bueno, podemos tener la opción de memes, que pueden ser random, si usted tiene algún meme en particular, lo puede subir allí, que eso hace que sea algo divertido, y ahí asigna la actividad, ¿verdad? Y le va a aparecer un código. Cuando usted le da asignar, a ver qué está ahí pensando. Aquí le genera el código, ¿verdad? Si ya usted lo asoció a una clase, le va a asociar, le va a aparecer en la clase, aquí le va a aparecer los participantes que lo van haciendo, o si usted quiere colocar el enlace, este que está aquí lo copia, lo puede insertar en Moodle o en cualquiera de las plataformas, o lo comparte con ellos directamente, ¿no? Aquí también está la otra opción, que es que ellos ingresen y coloquen el código, ¿no? Hay diferentes opciones. Entonces ahí tenemos la fecha límite, le compartimos eso, pues y los estudiantes irán trabajando, ¿no? Tenemos la opción también, no sé si han trabajado con lo que se conoce como flashcard, aquí tenemos la opción que dice tarjetas, que sirve para que los estudiantes estudien el tema, entonces aquí le aparecen las preguntas que están allí, pero en forma de tarjeta, ¿no? Por ejemplo, aquí está, le estábamos trabajando el ciclo del agua, y aquí le aparece, por ejemplo, ya vamos a ver para que vean cómo se transforma la tarjeta. Entonces aquí tenemos cómo se llama, ¿verdad? Entonces ahí le puedes ver las opciones,
¿verdad? O le podemos dar girar y ahí está, cómo se llama y entonces el estudiante, ¿verdad? Ve la pregunta, ve la respuesta, ¿verdad? Y puede hacer también una forma o un método de estudio. Le da siguiente y hace lo mismo, lee la pregunta, la gira, ¿verdad? Es una forma también de poder estudiar y refrescar. Esta es una de las opciones también que permanece, que es donde aparece esta opción, ¿no? De tarjetas que están aquí. La otra opción es hacerlo en vivo, ¿verdad? Vamos a ver que yo ahorita ya edité el cuestionario. Voy aquí a mi biblioteca, debe estar allí. El que acabo de explicar anteriormente es para cuando queremos asignar una actividad asincrónica con el estudiante, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, si lo queremos hacer en vivo, ¿no? Le damos aquí y hay dos opciones. Una que es al ritmo del profesor, donde usted controla el avance, pero esto dependiendo de las, yo creo que depende de lo que estamos buscando, ¿no? Porque si queremos que haya una evaluación, pues cada estudiante quizás es un poquito más, unos más rápido que otros, entonces llevarlo nosotros al ritmo, pues un poco, vamos a decir, tener truncado lo que es el tema del tiempo, ¿no? Y el clásico, que tenemos varias opciones, ¿verdad? Tenemos la opción de examen, la opción clásica que es similar a lo que vimos ahorita en vivo, y tenemos esta opción de equipo, ¿verdad? De equipo significa que varios estudiantes se van a agrupar. Por ejemplo, yo le doy aquí, ¿verdad? ¿Cuántos equipos quieren formar? Bueno, aquí estamos 15 personas. Vamos a suponer que quiero formar 5 equipos, ¿no? Y no está asignado a ninguna clase, ¿verdad? Mostrar la respuesta a la actividad, vamos a darle a activar, vamos a darle fábrica de nombres para que vean cómo se forman los nombres, que nos dé una vida extra, ¿verdad? Y activamos todo esto. Le vamos a dar continuar para que vean esta opción de grupo, ¿verdad? Aunque cada quien va a ir respondiendo, los puntos van a ir así acumulando por grupo, ¿no? Es una opción bastante divertida y además trabaja el tema de la parte cooperativa en el quiz, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos, ¿verdad? Se los voy a compartir para que vean cómo se van formando los grupos, ¿verdad? Aquí en el chat. Entonces, allí tenemos, ¿verdad? Entonces, aquí vamos viendo, ¿verdad? Los participantes. Vamos a ir, si quieren van entrando, ¿verdad? Y les compartí el código para que vean cómo se van formando los grupos, ¿verdad? Hay varias formas, ¿verdad? Que podemos manejar aquí. Entonces, ahí les pasé el código. Y bueno, ahí lo están proyectando. También pueden entrar allí, como dice. Bien, entró una persona, de ahí se formó un nombre, ¿verdad? Que estamos utilizando también fábrica de nombres para que vean cómo se forman los nombres. Vamos a animarnos a participar para que podamos ver cómo funciona esta parte de trabajarlo en grupo. Y los grupos se van formando al azar. Se van observando, se van formando al azar. Muy bien. Mientras se van uniendo, observen, si yo quisiera, ¿verdad? Que papaya, que está aquí, no esté aquí, yo lo muevo al otro grupo, lo puedo mover, ¿no? Yo estoy libre de hacerlo manualmente, ¿verdad? Y voy formando los grupos, ¿verdad? Y quiero que está la manito, pulso con el mouse y lo llevo. Y voy formando los grupos de la forma que yo considere, ¿no? Puede hacerlo de forma manual. O también puedo utilizar esto que dice mezclar equipos, lo hago de forma aleatoria y cuando piensa, ahí está, lo armó de esa manera, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo. Si vemos que, bueno, aquí estamos 8, entonces si quiero que sea uniforme, 2 en cada grupo, ahí lo tenemos formado, ¿no? Entonces, bueno, ahí le vamos a dar iniciar,
Y pueden ir respondiendo. Yo voy viendo, observen cómo se va viendo la tabla de calificaciones, ¿verdad? Lo que va saliendo en verde es porque responden correctamente, ¿no? Vamos a ir viendo, aquí tenemos aquí va apareciendo por grupo. Observen que se va moviendo y quién está en cada ranking. Muy bien, excelente, ¿verdad? Y ahí vamos viendo, ¿no? Lo que vamos respondiendo por cada persona que está allí, ¿verdad? Tenemos entonces 5 grupos, ¿verdad? Y ahí vamos viendo, ¿no? Vamos viendo el progreso, los estudiantes lo pueden ir viendo, ¿verdad? Aquí arriba observen, dice 94% es la precisión de la clase. Y nos va diciendo cuántas, ¿verdad? Si observamos aquí, 20 preguntas han sido respondidas bien, una incorrectamente, ¿no? Y ahí vamos viendo cómo se va moviendo cada uno de los grupos, ¿no? Excelente, muy bien. Ahí vamos trabajando, tenemos una precisión del 93, pues. Muy bien. Bien, vamos a darle pausa, ya tuvimos ahí la experiencia, supongamos que vamos a terminar, ¿verdad? Terminamos la actividad termina, ¿verdad? Cuando, obviamente en este caso no vamos a dejar que pasen todas las preguntas porque, ¿verdad? El tiempo es bastante importante, la idea es tener la experiencia y observar cómo se va observando la tabla de liderato, ¿no? En este caso está por grupo, ¿verdad? Y nos dice cuántos jugadores hay por cada grupo. ¿Verdad? Entonces, y los puntajes y las posiciones. Y esto, bueno, ahí podemos ir animando a los estudiantes, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿verdad? Perdón, por si acaso voy a terminar, ¿verdad? A terminar este quiz y para ver el reporte final. Ahí terminó. ¿Verdad? Ahí nos muestran los ganadores, ¿verdad? El tercer lugar, T-Rixis, el segundo lugar, Royal Rax, y ahí tenemos el primer lugar, ¿no? Con los puntajes y nos dice los nombres de los participantes. En este caso los nombres son así porque utilizamos la fábrica de nombres, pero puede ser que quizás hagamos un trabajo mucho más formal, ¿verdad? De trabajo en equipo y con los nombres de los estudiantes tal cual y como están, y ahí va a aparecer los nombres de los estudiantes. Entonces vamos a ver el informe, ¿verdad? Como ya les dije que lo podemos ver en PDF, lo podemos ver en Excel o lo podemos ver directamente allí en la aplicación, ¿no? Entonces observamos, aquí tenemos, miren, el resumen, ¿verdad? Las que están en asterisco, ¿verdad? No fueron respondidas, las que están en verde son la correcta y las que están en rojo, pues fueron las incorrectas, ¿no? Entonces, bueno, podemos darnos cuenta, no sé, un supuesto, aquí tenemos, ¿verdad? Que la que tuvo más fallas fue la pregunta número 4, entonces nosotros podemos revisar la pregunta, ¿verdad? Vamos a la pregunta y nos vamos a la pregunta 4, ¿verdad? Que es esta que está aquí, y entonces allí vemos, ¿verdad? Que el tiempo medio de la pregunta es 13 y estuvo 2 incorrectos y ese tema lo podemos retomar con los estudiantes, ¿no? Y el trabajo. Y ahí esa parte del informe. Luego de que tengamos esto, ¿verdad? Le damos salir y en nuestro menú, aquí donde dice informes, se acaba de generar ese informe que está allí. Ops, vamos a verlo, aquí está. Y aquí sí vamos a ver por estudiante, ¿verdad? Por estudiantes, ¿verdad? Aquí tiene el nombre por estudiantes y podemos ver quiénes respondieron de cada grupo y qué fue lo que respondieron. Y ahí ya tendremos casos más puntuales para trabajar en el tema de la evaluación. Recordando que este informe pues nos puede servir de evidencia en el caso de la evaluación y lo podemos descargar en las diferentes herramientas pues que ya tuve. Hasta aquí sería la parte del día de hoy. Mañana vamos a ver el uso de las diferentes preguntas, cómo se van a editar, cómo las podemos hacer, cómo las podemos insertar y también vamos a ver el tema de
de la construcción de la lección, ¿verdad? ¿Cómo hacemos eso que es parecido a un PowerPoint, pero que tiene las diferentes preguntas? Entonces, por ejemplo, en este caso particular, ¿verdad? En la cuenta que tenemos por acá, a ver si logro abrir la cuenta, la otra cuenta que tengo para que observen, ¿verdad? Que podemos agregar diferentes. Bueno, vamos a cerrar esta que es la cuenta básica. Sí, la clase se está grabando para que ustedes la revisen en cualquier momento, ¿verdad? De las 3 clases van a estar grabadas y entonces allí, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a observar. Bueno, aquí vamos a entrar a la que es paga para que observen allí. Les voy a mostrar una de las cosas que vamos a aprender el día de mañana. No solamente es el tema de las preguntas, sino a crear una lección, ¿no? Que es el tema que les estaba diciendo, que es a través de una como una especie de presentación en PowerPoint. Bueno, les voy a enseñar esta que es la que tengo ahorita crudita, no la tengo completa. Por ejemplo, voy a dar el tema de calorimetría, ¿verdad? Y es una lección. Entonces, vean, ahí podemos insertar lo que son los contenidos, los objetivos de la clase y adicional, pues después que tengas todos tus contenidos, ¿verdad? Podemos insertar elementos de URL, podemos ver qué pregunta, bueno, después que explique esto, que quiero que los estudiantes saber si captaron. Entonces, aquí puedo insertar una pregunta, ¿no? Obviamente hay que meterse en la edición, pero eso lo vamos a aprender en las próximas 2 sesiones y ver cómo podemos utilizar cada una de las preguntas, las que son de dibujo, las que son de nota de voz, las que son de video, ¿no? Entonces, no sé si aquí tienen alguna pregunta, alguna inquietud sobre las prestaciones que vimos sobre la herramienta. No, sí. Bien, Chévere, todo chévere. mientras hacen las preguntas, les voy a compartir lo que les dije del el formulario, ¿verdad? Para que puedan, a ver, llenar los datos que les voy a pedir para las próximas, para hacer el grupo que les dije. No se preocupe, profe Gina, está disculpada. La clase igual va a estar grabada, ¿verdad? Para que repasen lo que vimos el día de hoy, porque recuerden que vamos a hacer un quizzes al final, ¿verdad? Que van a tener 5 intentos y de allí se generará el certificado, ¿no? Y obviamente el tema de la cuenta de prueba, ¿no? Les cuento que obviamente eso no está directamente dirigido por mí, sino está dirigido por el personal directivo de Quizzes, ¿verdad? Entonces, obviamente por eso necesito los datos y cuando vayan a generar el certificado debe estar con los datos que les piden allí, el tema de el nombre del instructor y todo eso para garantizar la efectividad de la información, ¿sí? Entonces les pueda generar el documento. Entonces, a ver, vamos a mandarles el enlace que me confundí aquí. Ahora sí, ahí está el enlace para todos, ¿verdad? Perfecto, Mr. Jorge, no hay problema. Bueno, mientras llenan el formulario, ¿verdad? Si no hay preguntas, bueno, yo comencé así, no me presenté mucho porque estaba un poco, ya se me pasó, tenía un poquito de dolor de cabeza llegando del trabajo. Bueno, ahí dice mi nombre, ¿verdad? Yo me llamo Rael Clemente, ¿verdad? Soy instructor certificado de Quizzes, pertenezco también a la comunidad FEC Fellow de Latinoamérica, ¿verdad? De las simulaciones de FEC Simulation. Soy profesor de Ciencias Naturales, Química y Biología. Actualmente trabajo con el nivel de bachillerato, pero he trabajado desde básica media en adelante.
Y bueno, estamos ahorita en un tema de un plan de liderazgo, ¿verdad? De formación docente. Entonces debemos aprovecharlo porque estos planes son totalmente gratuitos, ¿verdad? Y queremos también, no solamente tenga que ver con el tema económico, ¿no? Sino que también estas estrategias y esta transformación educativa pues llegue a todos los rincones, ¿no? Que el uso de estas herramientas para que las clases pues sean mejores. Tenemos que ir transformando con esta nueva generación de estudiantes pues nuestra manera de ser docente y parte de ello es formarnos, ¿no? Y eso es una responsabilidad este, para cada uno de nosotros, ¿no? Personal. Entonces, espero que estén llenando el formulario. Yo la verdad, hasta aquí no tengo más nada que sino agradecerles, ¿verdad? Y mañana nos veríamos a la misma hora, a las 5, ¿verdad? Para continuar con el tema formativo de Quizy. Vamos a ver, bueno, yo voy a tomar aunque todos tienen la cámara apagada, voy a tomar una captura para pasarle a los gerentes de ¿cómo es? De Quizzes. No sé si alguno puede encender la cámara para hacer la captura, ¿verdad? Es una sola captura, listo. No es que quiero ver su casa ni nada, ¿verdad? Sino simplemente hacer la captura para que ellos vean, ¿verdad? Porque yo en cada sesión voy a mandar la evidencia de cuántos estuvimos y eso, y así ellos los van conociendo. Bien. Bueno, vamos a hacer la captura. Ahí está, muy bien. No sé si alguien más. ¿Listo? Ok. Bien. Muchísimas gracias, ¿verdad? A los que encendieron la cámara, ahí queda la evidencia, ¿verdad? Y bueno, nos vemos mañana, espero que puntuales como hoy, ¿verdad? Y poder seguir trabajando. Espero que hayan llenado el formulario, ¿verdad? Para agregarlos entonces al grupo de WhatsApp y ahí pasarles el enlace cuando el video esté listo y darles la información que me vayan dando desde Quizzes para todos ustedes, ¿de acuerdo? Bueno, entonces que pasen feliz tarde. Nos vemos entonces mañana. Cuídense, que descansen. Bye. Feliz tarde para ti también, Rael. Gracias. Gracias a Gracias. usted. Gracias. Hasta luego.